hacer un merecido homenaje y un recuerdo absolutamente necesario de nuestro querido colega Pablo Quintana. Bueno, Pablito venía atravesando una enfermedad ya desde hace bastante tiempo y falleció en la jornada del sábado. Hoy estamos compartiendo algunas de las tantas imágenes que hoy están circulando, dando vueltas. Esto que tenemos ahí es Pablito con su característica boina y su sonrisa siempre ahí bien marcada, en el estudio de Radio Caleuche, esa radio que lo tuvo como protagonista de la comunicación comunitaria durante tantos años, y siempre de la misma manera y con la misma impronta, un tipo frontal y absolutamente comprometido con una comunidad, con un pueblo que él eligió hace muchos años, cordobés, nunca se le fue esa marca, ese acento, ese agradable acento que tienen los cordobeses, ese cálido acento, siempre fue una característica también de Pablito. Pero fundamentalmente esto, el compromiso con sus convicciones, con lo que él creía justo, con las causas sociales, muchas, ¿sí? muchas de ellas, y por supuesto vinculadas a nuestras realidades, a la realidad de la Patagonia, de estas comunidades. Una de esas tantas causas es la causa del no a la mina, ¿sí? Esta causa política y social que tenemos como bandera hace más de 20 años en nuestras comunidades. Pablito fue una de las primeras víctimas de la contaminación que producen estas grandes empresas, estas multinacionales, en las comunidades, pero que ya no son contaminaciones de tipo ambiental, que no son en el suelo, en el agua, en las napas, es la contaminación de las instituciones, la contaminación del tejido social. Y digo, fue una de las primeras víctimas porque a Pablo, allá por noviembre del 2003, lo echaron del lugar donde él trabajaba. Y hubo, por supuesto, de parte de la Asamblea lo que siempre tuvo, solidaridad. ¿Sí? La Asamblea es muestra de eso, de solidaridad también, de estar codo a codo, de no estar solos. Y salieron a bancarlos, claro está. Y Pablo no aflojó nunca, ¿eh? Pablo no aflojó nunca, siempre con la misma convicción. A pesar de eso, a pesar de esas represalias. Bueno, y después él desarrollando un trabajo y una larga trayectoria en distintos medios. Una en la queridísima Radio Caleuche, esa comunicación comunitaria. Otra en diferentes medios gráficos. Las últimas publicaciones, por ejemplo, en el extremo sur de la Patagonia. Siempre era súper interesante leerlo a Pablo porque, claro, tenía una mirada siempre muy crítica de las cuestiones, muy profunda. Cuando uno quería buscar algo realmente pensado a la hora de buscar crónicas periodísticas o notas de opinión, bueno, se encontraba con las notas de Pablo y encontraba eso. Así que lo veníamos siguiendo en su trayectoria en distintos medios en los últimos tiempos. Y además esa tarea militante de causas sociales, de causas ambientales, de causas políticas, de esa manera en como veíamos y ahora lo vamos a compartir, ¿no? en la imagen. En cuanto lugar lo invitaran para hablar, en cuanta conferencia lo invitaran para hablar, él ahí estaba y decía presente. Vuelvo a remarcar el tema de la militancia en el periodismo, que por ahí, no sé, me parece que ahí podemos llegar quizás a tener con alguno que otro alguna discusión. Nadie está hablando de militancias partidarias, ni de proselitismo periodístico, que eso es hasta una contradicción en los términos, pero es cierto que existe, digo, de comunicadores que en realidad lo que están haciendo es casi un lobby partidario, ¿no? No era el caso de Pablo ni de muchos otros, no era el caso. Sí de la militancia por las causas que yo les decía y por las causas por derechos humanos, causas ambientales, causas sociales. Esa es la militancia desde la palabra, ¿sí? Y Pablo eso lo marcaba muy bien. Bueno, ¿cómo quiero y cómo queremos recordarlo a Pablo? De esa manera, ¿sí? Siempre con esa palabra lúcida. Por eso es que voy a compartir con ustedes una partecita de lo que fue una charla que se dio ya hace, en el 2023 fue esto, en el centro de encuentro, en el auditorio, sobre periodismo y extractivismo.
Y allí estuvieron presentes queridísimos colegas, José Luis Pope, Fito Alarcón, Darío Aranda, y claro está, cómo no iba a estar Pablo Quintana. A mí me tocó el papel de moderar esa charla, y la verdad que fue un tremendo gustazo que me pude dar de tenerlos ahí al lado y con un auditorio lleno, escuchándolo decir a todos, ¿no? Ellos, tantas cosas fantásticas para poder pensar, para poder reflexionar, ¿sí? Tantos recuerdos también que se tiraron en esa mesa de exposición. Una partecita, es un cortito ahí editado de una exposición de Pablo que duró más de 15 minutos, pero que refleja esto también, que nos invita a pensar, que nos invitó a los trabajadores de comunicación, a los periodistas a reflexionar sobre nuestra profesión, porque es lo que le brindamos a ustedes, a los que nos escuchan y a los que nos ven y a los que nos leen. Bueno, a ver, el fragmento de Pablo, ¿sí? En aquella charla, en el marco de los 20 años del histórico plebiscito por el no a la mina. Invitarnos, sino por permitirme ser parte de ella durante mucho tiempo, por todo lo que hemos logrado y por ese grupo que alguna vez llamó piloto, que sigue todavía funcionando de una manera espléndida. De hecho, todo esto no se hubiese logrado sin esa llama piloto, no estuviera encendida. Así que nada, el agradecimiento eterno, Leo. ¿Y por qué elegía esto de hablar de esta cuestión, de esta falta de ética periodística que hemos tenido en los últimos tiempos? Porque me parece que también en estos conflictos tan fuertes como lo son las actividades extractivas y la irrupción de manera notable que hacen las empresas, las multinacionales, de la mano de los grupos de poder económico y del grupo de poder político, es muy difícil ejercer el periodismo si no hay una claridad en términos de ética, ¿no? De esa formación que deberíamos haber tenido. Porque los quiebres respecto de cómo debería ser esa función periodística finalmente se logran con más facilidad, ¿no? A partir de esa irrupción que hacen estas empresas cuando irrumpen en nuestras sociedades. Es muy difícil romper con las agendas mediáticas que imponen sobre todo los grupos hegemónicos de los medios de comunicación. Marcan una agenda en la que la concepción de quienes somos lectores, televidentes, oyentes, terminamos ajustándonos a que la realidad es esa que nos marca esa agenda mediática, que generalmente va de la mano, ¿no? Con cuestiones que tienen con posicionamientos políticos, institucionales, nada va por fuera de ello. Romper con esa agenda mediática requiere de que el colega, el periodista, tenga la convicción necesaria, la formación necesaria para salirse de ese molde y decir, bueno, yo puedo ir por otra agenda, hay otro tipo de información. La información no es solamente la que me va a dar la empresa minera, pero ninguno tenía la visibilidad como para decir, bueno, hay otra fuente de información que empezaron a aparecer en la universidad. Marta está presente, Silvia, Lino está presente, que empezaron a ser nuestra fuente de información y que empezaban a romper con esa agenda, con esa forma de ver por dónde buscar la información. Hace poquito leía artículos que había escrito particularmente, mencionaba Dante, las publicaciones que hacía en el extremo sur, y hace un tiempo atrás, un par de años atrás, publiqué una nota de opinión, en realidad era acerca de la condena a un efectivo de la policía, de las fuerzas de seguridad, por la represión que habían vivido la comunidad en el pull-off. En el final de esa nota de opinión, yo tomaba como referencia la frase de un filósofo, Immanuel Kant, que decía que hay una realidad del todo que puede ser pensada pero no conocida, y hay realidades concretas. Entonces, tomando esa referencia o esa reflexión del filósofo, yo planteo que, así como los medios hegemónicos y los sectores de poder se encargan de construir a diario para que contemplemos realidades que creemos que son nuestras realidades cuando no tienen absolutamente nada que ver con lo nuestro, sino que las tenemos que buscar en otros lugares. Simplemente eso. Gracias. Bueno, importantes reflexiones que hacía Pablo en aquella charla, que la verdad que es súper interesante lo que él decía en aquel momento,
él lo empezó a tener claro desde muy temprano, con este enorme movimiento del no a la mina que se dio allá por el año 2002 y que fue creciendo y creciendo y creciendo. Y la verdad que fue una ola impresionante que se llevó puesto todo. Se llevó puesto, a ver, ya sabemos, ¿no? Se llevó puesto una empresa minera, nada más y nada menos. Y a otras que vinieron atrás que se fueron cayendo en otros lugares de la provincia, pero se llevó puesto el movimiento del no a la mina, viejas estructuras, viejas convicciones. Yo creo que a nosotros los periodistas todo ese movimiento nos puso en jaque y a algunos quizás nos llevó más tiempo a entender algunas cosas y a otros no tanto, ¿sí? Por diferentes circunstancias. Bueno, a Pablo creo que le llevó menos tiempo o lo entendió rápidamente esto de qué hacer, cómo llevarlo adelante, dónde estar parado. Y eso es súper valorable, ¿no? Un tipo muy, muy lúcido, como digo. Muy, muy lúcido. Y bueno, Pablo es un tipo así, muy sorrete y muy tranquilo a la hora de expresarse. Yo creo que esa tranquilidad también la traducía en su forma de ver las cosas, no solamente de decirlas. Por eso es que quizás a él tenía la capacidad de poder frenar, reflexionar, y por eso es que tomó esa actitud de un principio de comprometerse fuertemente, de ponerle el cuerpo, de no tenerle miedo, o sí, pero de enfrentarlo, no sé. Y ahí se la jugó, ¿no? Desde un comienzo. Él muy, muy claro lo tenía, muy claro. Y muy claro esto, ayer busqué otras cosas, estaba buscando ahí, hay mucho material. Y había una nota que encontré por ahí del año 2003, no la tengo ahora acá, pero una nota del año 2003 justamente, del primer aniversario de la primera marcha, o de la primera marcha de los 4 en realidad, ¿no? Porque fue un 4 de diciembre de 2003. Y además se hizo ese día un reconocimiento a Pablo y salieron a bancarlo desde la asamblea porque lo habían echado del diario en el que trabajaba. Y le hacían una nota, unos colegas de Bariloche le hacían una nota a Pablo y él decía, bueno, pero más allá de mi cuestión particular, dice, lo importante acá es lo de la asamblea y entender que no estamos solos, decía. Entender que no estamos solos. Como digo, comprendido desde un principio de qué se trataba esto de la asamblea. Y esa misma asamblea, esos vecinos y vecinas, son lo que no nos dejaron solo, no lo dejaron solo a Pablo en este proceso, en este tiempo. Y que lo van a seguir acompañando, porque va a seguir estando Pablito en el recuerdo de todos y de todas. ¿Sí? Como es característico de los vecinos y vecinas de Esquel. Estar codo a codo, no olvidarse, acompañar. Estés o no estés. Porque cada vez que hay una movilización, algún acto, siempre hay alguien que se acuerda de aquellos que estuvieron y que ya no nos acompañan físicamente, pero que siguen en la lucha o que dejaron un legado importante. Así que Pablito va a seguir presente, Ha marcado camino, como digo. Nos ha permitido a muchos entender también cómo ejercer esta profesión. Así que, de mi parte, el agradecimiento para el amigo Pablo, por un montón de cosas, por haber dejado la silla en su momento de Radio Caleuche bastante caliente para que algunos otros viniéramos a sentarnos en ese espacio y comprendiéramos que hay otro tipo de comunicación, como él lo decía, que hay otra agenda, que no es la agenda que marcan ni los gobiernos ni las empresas, que tendrán sus cosas, sus intereses, sino que hay que buscar por otro lado. Así que, bueno, este es el recuerdo que tenemos de nuestro querido colega Pablo Quintana.